Me gustaría pedir, me gustaría pedirle a la señora Sáchico, señora Sáchico, si puede orar. Hoy día el presidente Miguel da el sermón. Ya, Adelante. buenos días, muchas Buen día. gracias. Voy a hacer oración. Hanan Ponimen Champumonim, buenos días, muchas gracias esta oportunidad. Vamos a recibir servicio dominical, sermón de nuestro presidente Miguel Arias. Por favor, bendiga este momento, nosotros recibir esta palabra. Dios y los padres verdaderos que le hablaron palabras de para nosotros necesitamos pasar, tener esta semana nueva. Por favor, bendiga Presidente Miguel. Por favor, nos ha abierto de nuestro corazón recibir la palabra de Dios y los padres verdaderos a través de él. Nosotros sabemos que este momento, tiempo muy difícil, especialmente estamos pensando nuestra madre verdadera. Pensamos, ella puede salir de prisión, pero todavía no. Entonces, todos nosotros sentimos, queremos más hacer condición, orar para ella. También siempre ella está pensando Dios y providencia de este momento muy importante. Por eso, por favor, bendiga nuestra Madre verdadera. Muchas gracias esta oportunidad escuchar palabra a través de presente Miguel. Muchas gracias por todos, eh, por todo participante de este sermón. Y mi nombre es Hachiko Gurench, una familia central agradecida mucho y gratitud, asistencia, nuestra Holy Mother Han. Ayu. Muchas gracias, señora Sáchico, por su Muchas oración. gracias. Miguel, me sacaste, te adelantaste, espera un poquito. Entonces, vamos a invitar al presidente Miguel, quien nos va a compartir la palabra de Dios el día de hoy, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, Miguel. Ahora sí, ahora sí, Miguel. Ok, dame un segundo. ¿Me ven ahí bien? Se ve bien. Ya. Ok. Bien. Muy buenos días a todos. Espero que estén bien, querida comunidad de Janul Pomonín de Chile. Eh, Doy gracias también a don Javier por dirigirnos en la parte técnica y como maestro de ceremonia. Muchas gracias. Bien, voy a leer un extracto del Johnson Geon primero y después les voy a dar el título del sermón. ¿Ok? En el capítulo 3, la vida terrenal nos prepara para la vida eterna. Sección 1, vida eterna. Un poquito con una tos, disculpa. A lo largo de sus vidas, todas las personas viven de manera de acuerdo con sus propios deseos. Vivir se refiere a la vida diaria, mientras que toda la vida se refiere a la vida entera de una persona. Es decir, vivir la vida entera. Por otra parte, las personas religiosas usan la palabra vida eterna. Vida eterna significa no solo vivir una vida en la tierra, sino una vida continua eternamente. La manera en que conectan su vida a la vida eterna es importante. Esta es su responsabilidad de toda la vida. Además, su vida se determina conectando un día de su vida diaria al próximo día. Segundo. Su vida se compone de días continuos y conectados de su vida, de sus vidas. ¿Qué determina el valor del contenido de sus vidas? No se determina después de haber vivido sus vidas hasta el final,
sus vidas diarias, el día a día, lo determinará. Por lo tanto, ustedes deben vivir bien la vida. Vivir bien la vida implica vivir los días que componen el curso entero de sus vidas de una manera significativa. Cuando dicen que ha vivido bien hoy, significa que hoy es un día memorable en sus días, en sus vidas, un día del que pueden estar orgullosos. El día que se puede decir que han vivido bien, sin duda será el día más valioso en sus vidas enteras. Si ustedes vivieron un día que hayan valido, la pena por toda su vida, este quedará como un día inolvidable. Bien. El título del sermón. Voy a sacar estas camaritas ay. ¿Cuál es tu deseo para Januel Pomoní? Pongo esto porque, bueno, este sermón está inspirado un poco en la sociedad actual, también un poco de nuestra realidad también como movimiento, como nosotros también nos desenvolvemos en nuestra comunidad. Eh, a veces siento que hay un poco de confusión, la gente piensa que cambia de eras y, y hay un poco de confusión en cuanto a la libertad. Entonces, me inspiré un poco en eso, reflexionando sobre eso, y me pregunté, ¿no? ¿Cuál es el deseo, ¿no? Que yo tengo para Januel Pomonín o qué deseamos para Januel Pomonín? O incluso si tengo deseos para Januel Pomonín. Como sabemos si esos deseos bueno, estos deseos que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo sabemos, ¿no? Si le agradan a Dios, ¿sí? Hay, hay personas, ¿no? Que a veces quieren eh, encasillar a Dios en sus vidas sin importar por ahí el accionar que estén llevando. Y yo siempre explico lo siguiente, ¿no? Que, que bueno, que no se preocupe, le digo yo a la gente siempre que Dios siempre le va a amar. Eso nunca va a cambiar, ¿sí? Dios nunca va a dejar de amar a nadie. Yo doy el ejemplo siempre de una familia sustancial. ¿Viste? Si un hijo mío se porta mal o bien, yo lo voy a amar igual, siempre. ¿En qué está la diferencia? Ahora, si yo le puedo delegar responsabilidad a esa persona, lo he explicado otras veces, es otro tema, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo una persona lamentablemente que tiene un consumo de droga excesivo, que tiene una distorsión emocional y mental, obviamente no le puedo confiar cosas a esa persona, ¿no? Por el bien de los demás, ¿viste? Porque perjudicaría a los demás. Entonces, es ahí donde yace, ¿no? Mi relación con Dios. No, no, repito, Dios nunca va a dejarle de amarle a nadie. Nunca, nunca, nunca. Ni le va a quitar ni una milésima de amor. Todo lo contrario, si veo a una persona que esté mal o desviada, más le va a amar Dios. Más preocupado de esa persona va a estar Dios y tal vez esté más cerca de esa persona. El tema está en mi relación, ¿sí? Estamos en una era en la cual nosotros hemos madurado supuestamente a una conciencia en la cual nosotros entendemos el corazón de Dios y entendemos su historia y su providencia. Algunas veces hemos pensado sobre lo que deseamos para Dios. Tal vez suena un poco extraño pensar así. La mayoría de las personas desea cosas para sí mismo y le pedimos a Januel Pumonín muchas cosas. Muchas veces, ¿no? Nuestras oraciones o nuestros sentimientos hacia Dios son más de petición, ¿no? Nuestras vidas obviamente no son tan fáciles y obvio, Él es nuestro Padre y le podemos pedir a Dios consuelo o a veces incluso que nos ayude a buscar una salida, un camino que no tiene o nosotros nos vemos. Pero a veces, a veces podemos estar bien, ¿viste? Podemos estar bien en nuestra vida y es allí donde yo tal vez pueda otorgarle cosas a Dios. Pero no es llegar y ofrecerle cosas a Dios. No es llegar y, como le digo, encasillar a Dios en mi vida. Dios, por ejemplo, no se relaciona con el mal, ¿sí? Con el pecado. Y por más que yo quiera invitarlo, por ejemplo, no sé, yo siempre doy ejemplos reales. Por ejemplo, yo puedo desear para don Javier
no sé, mi deseo personal, voy a decir cualquier cosa, que él se tire en Benji. No sé, tengo un deseo. Quiero que Javier Sierra se tire en Benji. Pero tal vez él no esté ni ahí con tirarse en Benji. O le dé vértigo, o lo pase muy mal en una situación así. No sé, tal vez le guste, puede ser. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tendría que investigar, ¿no? Primero, si ese deseo que yo tengo tiene algo que ver con la vida de Javier Sierra, en este caso que estoy dando. Tendría que preocuparme, ser empático, para ver si mis deseos encajan, ¿no? Con la vida de esta persona. Bueno, en este mismo principio lo tengo que aplicar a Dios. Tengo que ver, ¿no? Si mis deseos que yo tengo para Dios encajan, ¿no? Con el deseo de Dios. Y es allí donde yo tengo que meditar y preguntar y conocer la voluntad de Dios o sus anhelos para tratar, ¿no? De cumplir algún deseo de Dios. Pero en realidad, si uno comprende la historia de Januel Pomanín, no tiene muchas cosas para darte. ¿Sí? Si lo vemos del punto de vista eh, como Jesús lo expresaba. Jesús decía, mi reino, no de este reino. A Dios, por ejemplo, le cuesta mucho, por ejemplo, poseer cosas de este mundo. Tener, por ejemplo, un individuo, ¿no? En plenitud o en su totalidad, para Dios es muy difícil. Constituir una familia para Él, incluso cosas externas, tener un auto de Él que le posea, ¿viste? Que Él lo pueda andar o disfrutar. Es muy difícil para Dios poseer algo de este mundo secular o terrenal. Mm. Y de otra perspectiva, también Dios nos ha dado muchas cosas, ¿no? Nos dio la vida, nos dio el planeta Tierra en su totalidad, el cosmos, las estrellas, la luna, el sol, nuestras mascotas, las flores, las plantas, sus esposos, sus hijos, la silla, la mesa, todo lo que proviene de la creación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sustancializar nuestros deseos para Hanuel Bumonín? ¿Cómo yo puedo hacer, no? ¿Qué le puedo ofrecer, no? ¿Viste? Si llego a la concepción y entiendo el deseo de Dios, si entiendo su historia, ¿qué le podría ofrendar? ¿O qué le podría, qué deseo, no? Podría, perdón, tener hacia él. Segundo. ¿Qué podemos ofrecer a Manuel Pomonín? En Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto suena un poco arcaico tal vez o un poco antiguo, pero no es tan así. Yo siempre trato de poner estos contextos en nuestra realidad cotidiana y en las nuevas eras. En realidad, el tema del cuerpo ya no debería ser tema si hablamos de una nueva era. Ya no debería ser un sacrificio unir la mente y el cuerpo, por ejemplo. ¿De acuerdo a qué? A todo el contenido, ¿no? Que ya poseemos. ¿Viste? Ya tenemos todas las respuestas a todas las incógnitas o, o por ahí secretos que por ahí nosotros buscábamos. También nosotros somos testigos del Señor de la segunda venida y de la hija unigénita en la actualidad. Tenemos sermones, ¿viste? Nosotros constantemente recibimos sermones, hacemos espiritualidad, vivimos una vida constante ejercicio espiritual. Entonces, no debería ser un sacrificio, ¿no? Y como decía la otra vez, no tener tanto miedo a la palabra ser santo, ¿sí? Ser un santo no debería asustarnos a nosotros. Incluso nosotros lo recitamos en el juramento de la familia, santos en el mundo, patriotas en la nación. Nosotros juramos ser así. Entonces, no deberíamos temer o ver esto como algo tan antiguo. Incluso a medida que van avanzando las eras, esto debería ser mucho más sustancial. Y no al revés. Hay gente que lo toma al revés. ¿Eh? Siente, ¿no? Que tal vez porque avanzó la era ya no hay que hacer un santo. Es todo lo contrario. Es cuando más santo debe ser. Más puro, más ofrenda, más... eh,
cercano a Dios y comprensión de su providencia y de su historia debes tener. Muchas personas piensan que Dios desea cosas materiales, dinero, objetos, rituales, pero la Biblia revela que lo que Él más anhela no es lo que tenemos, sino lo que somos. Palabra crucial, lo que somos. ¿De quiénes somos? Es lo que Dios anhela. Y esto está relacionado con nuestro diario vivir. ¿Viste? No tiene que ver con que yo vaya a un ritual específico o que le ofrenda algo así externo a Dios, sino que lo que más anhela Dios es convivir conmigo en el diario vivir. ¿Viste? ¿Cuánto Dios puede vivir conmigo sustancialmente? ¿O solamente Dios es un Dios de momentos? ¿Viste? Cuando voy a un servicio dominical o cuando voy a recabar fondos, no sé, la gente que está haciendo el curso fórmula, o cuando voy a testificar, o cuando entrego una conferencia. ¿Será que ese es el lugar que Dios se merece simplemente? Incluso si alguien se relacionara así conmigo, y te diría, wow, qué falso que sos. Si lo dijera en argentino, ¿no? Porque no me gustaría relacionarme así. Me gustaría tener una vida con él, ¿viste? Como sustancialmente, compartir mi vida con esa persona. Dios es el dueño del oro, de la plata. Lo que Él desea es tu corazón, tu vida, tu obediencia y tu adoración genuina. Aquí hay palabras, por ejemplo, la obediencia, también suena como a veces una palabra esclavizadora, puede ser, ¿no? ¿Sí? Pero cuando, como el otro día les contextualicé en otro sermón, cuando hablamos del sacrificio y obediencia centrados en el amor, no es tan malo, no es sacrificio incluso, cuando está el ingrediente del amor verdadero. El sacrificio se transforma en algo maravilloso. Viste, yo, por ejemplo, viste le iba a sacar una foto, pero me olvidé. Viste, mi gata tuvo gatitos, ¿sí? Y ella tiene 5 hijos. Y yo siempre pongo ejemplos de la naturaleza, porque ellos se mantuvieron, ¿no? Más o menos en la órbita original de los principios de la creación. Viste, ella tiene sus gatos. Y ella era una gatita muy, muy andariega, ¿sí? O sea, no tan andariega, así que se iba lejos de nuestra casa, pero le gustaba andar afuera de nuestra casa. Y también ella era muy juguetona, ¿viste? Esas gatas que a veces te veía y saltaba y tiraba las manos. Y era muy así, muy, muy dicharachera, por decirlo, si fuera un humano. Pero ve, ella tuvo sus gatitos. Y ella no casi ni sale de la casa. Yo tengo los gatitos como en un cajoncito, que bueno, ya se salen todos y entran y salen, pero ella permanece en esa órbita solamente, en esa órbita. Y yo la veo, ¿viste? Yo la veo a ella incluso un poco aburrida a veces, ¿no? Porque ella, yo siento, ¿no? Que como que quedó privada de libertad. Pero porque cuando su gatito, especialmente cuando están durmiendo, ella se queda como vigilante, ¿no? Se queda ahí echadita alrededor y si alguien se acerca o nosotros hacemos algo, ella inmediatamente se para, se acerca sigilosamente, ve qué están haciendo. Si alguien toma un gatito de inmediato, ¿viste? Ella se acerca, quiere ver, ¿no? ¿Qué pasa con sus hijos? Pero cuando ellos despiertan, ¿viste? Sus gatitos despiertan, y entran en la interacción con ella, ¿viste? Ella se vuelve estupefacta de amor. Ella incluso ronronea, hace ruidos que nunca le escuchamos. eh, en serio, los lame por todas partes, los lava y los lava y los lava y no se cansa de lavarlos. Les enseña a jugar. Obviamente le ofrece su leche. Literalmente se derrite de amor. Y es hermoso verla. Ahora incluso la veo sacrificándose porque ve cuando los gatitos crecen, por ejemplo, mis gatitos ya tienen como un mes y algo, y ellos ya le rajuñan, ¿no? Sus mamas ya tienen dientecitos y le duele. Entonces ella a veces hace, "Ah", porque le duele literalmente, pero aún así ella se otorga, se ofrece por amor a sus gatitos. Claro, del punto de vista de nosotros, alguna persona decía, oh, qué tonta que es, podría decir, no, ¿por qué no se para de ahí nomás y se va? Ella sabe, ¿no? Que eso va a beneficiar la vida de lo que más ama. Por eso ella se ofrenda, por decirlo de alguna forma, o se sacrifica en pos de sus hijos.
Entonces, por ahí pasa, ¿no? De alguna forma, ella es obediente al amor. ¿Viste? Ella es absolutamente obediente al amor que ella tiene que otorgar a sus gatitos, ¿sí? El amor maternal. Y por eso ella hace lo que hace. La adoración genuina también, ¿viste? Tiene una connotación a veces, uy, adoración. Claro, si tengo el corazón de un sirviente, de un hijo adoptivo. ¿Te acuerdas cuando yo di el ejemplo de mi mamá en el otro sermón? ¿Viste? En ese sermón que yo di, bueno, varias veces le doy ejemplo a mi mamá en realidad. Cuando nosotros ponemos, incluso, ojo, la palabra adoración es muy común en la palabra, en el sentido cotidiano de la vida horizontal. ¿Viste? Por ejemplo, mucha gente dice, oh, te adoro. ¿Viste? Incluso inconscientemente le dicen, o adoré tal cosa, me encantó, que es una palabra bien relacionada. Entonces, esta adoración genuina, ¿viste? Es la que de alguna forma busca a Dios. Busca que nosotros, si le vamos a decir te amo, no sea por una imposición. O si le vamos a decir, Padre Celestial, yo te quiero ayudar en tu providencia, quiero que me uses, o lo que sea que le vamos a orar, no quiere Dios que sea algo impuesto, porque me metieron a un culto o porque me dieron un tiempo determinado para hacerlo. Dios necesita en este tiempo esta palabra, genuina, algo que sea genuino, verdadero. Podemos ofrecerle a Dios nuestro corazón. En Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón. Esto significa amor sincero, rendición total. No dividirnos entre Dios y el mundo. Esto incluso puede sonar también antiguo. Siempre las religiones buscan que la gente se separe del mundo, perdón. Y, y es muy difícil. Es muy difícil. Yo entiendo muy bien la restauración material porque el Padre verdadero eligió el dinero representando todas las cosas. Porque ese cosito, esos papelitos o dinero virtual, atrae mucho a la gente. Realmente lo domina. ¿Viste? Una vez una charla, ¿no? Que no me acuerdo de quién era, pero decía, ¿quién es tu maestro? ¿La divisa, el dinero o Dios? Y muchas veces nosotros nos confundimos. Nos confundimos en cuanto quién es nuestro maestro, a quién seguimos, a los padres verdaderos, a Dios o al dinero de este mundo. Vivimos en un mundo también muy absorbente, ¿no? Vivimos contaminando nuestras mentes porque es un mundo materialista. Constantemente tenemos bombardeos de promociones, de un bienestar externo. Y viste, cuando Dios nos pide algo, nos cuesta. Lo digo para mí mismo, ¿viste? Nos cuesta eh, cederle ese espacio a Dios. Dejar que Dios viva en mi vida diaria, constante. Por eso, no es que yo tenga que encasillar a Dios en mis actividades. Eh, no es que Dios se va a relacionar conmigo en todo momento. Obviamente, Dios no me va a dejar de amar, pero lamentablemente Dios no se relaciona con ni el pecado de las personas, ni con las actividades que no benefician el amor verdadero o el amor que la providencia o la providencia central está moviendo en cuanto a nosotros mismos. Nosotros trabajamos en la providencia central. Entonces, cuando le damos nuestro corazón a Dios, Él lo limpia, lo sana, lo transforma y lo usa. Nada es más valioso para Dios que un corazón dispuesto. Esto es muy importante. Hay mucha gente, ¿no? Muchos de nosotros, incluso esto, ¿no? A veces nos inspira un sermón. ¿Viste? Yo también, a veces escucho un sermón o una guía, ¿viste? Me inspira. Eleva mi conciencia a un estado literalmente elevado y tal vez pueda percibir el corazón de Dios o sentir a Dios, ¿sí? Pero no es simplemente lo que Dios necesita. No es bueno, esa es una primera parte, ¿viste? Que Dios, alguien lo perciba, bueno, el primer paso cumplido. Alguien percibió a Dios o tiene una relación con Él, primer paso cumplido. Pero
Dios simplemente, ¿será que Dios necesita simplemente que alguien lo perciba y de que sepa que Él existe? No, ¿no? ¿Viste? Dios necesita un poquito más allá. ¿Viste? La otra vez siempre nosotros jugábamos con don Javier y decíamos, Dios cuando te da la mano, te toma el brazo, el codo, el hombro y la vida. Porque obvio, porque Dios necesita obviamente un cuerpo sustancial en este mundo, una mente sustancial en este mundo, necesita una boca sustancial en este mundo. Por eso Dios va a tomar ese corazón, lo va a limpiar, lo va a sanar, lo va a transformar y lo va a usar en pos de los demás. Aunque parezca un poco expuesto, es así. Ya expliqué el otro día también que por allí yace la verdadera alegría del hombre, en el otro. Y el padre lo resume en varias charlas, que no estamos diseñados para nosotros mismos. Podemos ofrecerle nuestra vida como sacrificio vivo. Recordar que cuando el sacrificio es amor, no es sacrificio. En Romanos 12:1 nos recuerda que somos sacrificios vivos, no sacrificios muertos. Un sacrificio vivo se entrega a diario, renuncia a lo que desagrada a Dios, busca vivir en santidad, deja que Dios lo guíe. Dios quiere hijos que se presenten cada día delante de Él diciendo, Señor, aquí estoy, úsame. En Mateos 16, 25 al 26, porque todo lo que quiere salvar, perdón, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo lo que pierdan su vida por causa de mí, la hallarán. Este es un clásico, pero de clásico de todos los sermones de mucha gente en el mundo. Pero ¿cuánto realmente, viste, es tan difícil es sustancializar esto? ¿Cuánto, viste, estoy dispuesto, así como Hak Jahan, o como Jesús, o como nuestro querido Padre verdadero, estoy dispuesta a perder la vida? O incluso tener este corazón dispuesto, diciéndole aquí estoy. A veces incluso en mis deseos, o en mi emoción, o en mi inspiración, tal vez lo anhele, ¿viste? Lo tenga listo, ¿viste? En mi concepción emocional, en el deseo. Pero, ¿viste? En la sustancia, tal vez no es tan así. ¿Cómo se prueba esto? ¿Viste? ¿Cómo probamos si yo estoy dispuesto a Dios? ¿Viste? Muchas veces, bueno, se va a poner en juego obviamente la unidad de mente y cuerpo y todas estas cosas. Yo siempre le digo a la gente que guío, cada vez que tú hagas un plan para Dios, Satanás va a tener un plan al lado mejor que ese, una mejor propuesta. Imagínate, le digo yo, él se atrevió a tentar incluso a Jesús, ¿viste? Le ofrecía al mundo, le decía solamente que tenía que inclinarse, lo invitó a comer pan cuando él tenía hambre. Entonces, obvio, ¿viste? Cuando tú te tratás de acercar a Dios, Satanás de inmediato va a armar un plan en contra de ese acercamiento a Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces, incluso a veces, cosas pequeñitas, ¿viste? No vamos a poder hacer para Dios. ¿Viste? A veces una oración, a veces estar simplemente. Dios simplemente quiere que estés, ¿viste? Que asistas a tal cosa. Y lamentablemente la respuesta para Dios, por este tema del mundo, ¿viste? Va a ser, no puedo. ¿Sí? Podemos ofrecer nuestro tiempo y prioridades. Efesios 5:6, aprovechad bien el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios, ojo. Y cuánto lo dedicamos a oración, estudiar la palabra, servicio al prójimo, congregarnos. Estamos ofreciéndole una parte de de nosotros mismos. Dios no exige que tengamos mucho tiempo, sino que le demos un lugar real en nuestras prioridades. ¿Viste? También yo cuando educo siempre, ¿viste? Le digo a la gente habla del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y si la hablan como de épocas pasadas. Yo le digo, pero vamos a un punto si queréis nomás de ahí. Si está sustancializado ahora, listo, déjalo en el pasado y demos vuelta a la página. Y, y es muy difícil, miren, les voy a poner el primer mandamiento nomás. ¿Viste? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Viste? Yo también me digo esto mismo. Si, tengo a Dios en primer lugar en mi vida.
Pero en sustancia, repito, en sustancia, ¿Dios puede obrar en mi vida sustancialmente en primer lugar? ¿O simplemente es un tema conceptual o emocional de vez en cuando me inspiro? A eso es lo que voy. Entonces, muchas veces, viste, yo tengo que aprender a dividir las prioridades en mi vida. Prioridades, esta palabra es muy importante. ¿Cuál es la prioridad en mi vida? Ir al paseo a la montaña, mi novia, la fiesta, el trabajo. Hay muchas cosas, ¿no? Pero incluso Dios va un poquito más allá, ¿viste? No es ni siquiera que tenés que dejar de hacer eso. No es ni siquiera, repito, dejar de hacer tal vez lo que hay que hacer, obviamente cosas que no conciernan con el pecado. Pero, por ejemplo, yo no creo que, por ejemplo, a Dios le desagrade, por ejemplo, que una familia bendecida de vez en cuando, o cuando Dios incluso le permita, o puede ir a la playa tal vez, o a un lugar que a ellos les guste y disfrutar de la naturaleza. Yo creo que, de hecho, los padres verdaderos lo hacían. Viste, ellos a veces pasearon por jardines, incluso hay videos de la madre una vez bailando en la playa, incluso una vez la madre jugando con los pies en Brasil, perdón, en Uruguay, abrió un nuevo estero que ya nos mostraron, que solo la madre empezó, porque había una laguna y estaba el mar. Y bueno, había una estrategia para pillar ahí los pescados que tenían que como filtrarlos por ahí. Pero a veces el mar bajaba y quedaban como desconectados. Y la madre con los pies un día jugando hizo una riguerita. Juntó ese estero o esa laguna con el agua del mar. Y viste, y después empezó a pasar agua. Y de ahí se hizo un estero inmenso, dicen los hermanos de Uruguay. Bueno, como les digo, no creo que el Janul Pomorín, viste, se enoje por una acción así. El punto es dónde yo pongo a Dios en ese momento. Viste, si yo lo invito a participar de mi esposa, de mi hijo, de mi vida, de ese sándwich, de ese asado o de lo que yo voy a disfrutar en este mundo. Y me lo voy a comer incluso con conciencia, viste, no centrado en el yo. Ahí está el problema del mundo, viste, Satanás centró el amor en sí mismo y ahí empezó el mal en el mundo. Viste, yo tengo que tener la capacidad de compartir eso con Dios y ser empático con el mundo también. Por eso cualquier extremo, ¿no? Cualquier extremo es un poco peligroso. ¿Viste? Comer asado todos los días, obvio, ¿viste? Te va a hacer mal, incluso físicamente. Y un poquito ostentoso y empieza a rozar otras cosas en la vida. Claro, pero un asado de vez en cuando corresponde. De hecho, nuestra federación hace asados. Y de nosotros, por ejemplo, en Uruguay, cuando vinieron los nuestros verdaderos, hicimos un asado para ellos, para agasajarlos, qué sé yo. No hay ningún problema en eso. El tema es cómo yo puedo priorizar a Dios dentro de eso, ¿sí? Cómo yo encajo a Dios dentro de mi vida, pero de una vida organizada. Por eso digo, antes de yo obrar cualquier cosa, yo debería preguntarle a Dios, primero, si a Él le agrada, ¿viste? Si a Él le agrada, ok, vamos. Pero si mi conciencia dice, no, 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 esto no le va a agradar mucho a Dios, be careful. Tengan cuidado, porque salen del dominio de Dios. ¿Viste? Ahí Dios no te va a poder proteger, ¿sí? Especialmente cuando estamos en el dominio indirecto de Dios, Dios no los puede proteger mucho, ¿viste? Bueno, uno debería trabajar más basado en la obediencia en ese proceso. Pero bueno, por ahí, si yo quiero hacer lo que quiero hacer, Dios no va a bajar allí, ¿viste? A involucrarse en mis cosas personales y me va a proteger. Lamentablemente no puede actuar fuera del amor verdadero Dios, ¿sí? De los principios del amor. Podemos ofrecer nuestra adoración en espíritu y verdad. Juan 4:23. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dios no busca canciones bonitas, voces profesionales, rituales vacíos. Busca adoraciones sinceras, desde el alma, desde la gratitud, desde la obediencia, desde la humildad. La adoración verdadera es una ofrenda que sube como perfume agradable hacia el cielo. ¿Sí? Viste, muchas veces nosotros nos sentimos, yo muchas veces me pregunto esto,
más en esta posición ahora que estoy. ¿Viste? Porque de alguna forma eh, soy empujado a veces, ¿no? Por un sistema, ¿no? Uno siente que hay un sistema que te empuja a hacer cosas, ¿no? Y yo tengo que preguntar, ¿no? Tengo que analizar estas cosas. ¿Será que esto viene de Dios? ¿Viste? Después cuando yo analizo profundamente, ¿no? Y veo la sociedad, ¿viste? Claro, si me comparo con la gente mala, soy muy bueno. Si me comparo con los malos, claro, digo, bueno, yo no hago todas estas cosas, yo no mato, no. Claro, ¿viste? Con todos los pecados más malos, claro, soy muy bueno. Pero si me pongo un poquito más fino, ¿viste? Y entro en otro target de vida, un poquito más elevada, ya no soy tan bueno. ¿Viste? Incluso Jesús me podría decir tranquilamente a mí, ¿y qué hacéis vos que no hacen los gentiles o el resto del mundo? ¿Viste? ¿Cuál es la diferencia entre tú, o sea, yo y el resto del mundo? Incluso supuestamente, ¿viste? Yo sigo a la unigénita, ¿viste? Como a Jesús en la tierra. Por ejemplo, Satanás podría decirme a mí, por ejemplo, bueno, hay pastores, hay gente del ámbito budista que ofrendan sus vidas con mucho más devoción que vos, con mucho más fervor, con mucha más pasión. Y vos sos el que está supuestamente siguiendo a la unigénita. Entonces, para mí, ¿no? Para mí, no debería ser un problema, por ejemplo, la oración, una prédica, cantarle a Dios, tener gratitud a Dios, ser obediente a Dios, ser humilde ante Dios. Porque eso hacen los gentiles. Hay mucho, en serio, hay mucha gente, obviamente. Hay religiones que están corruptas, que también hay gente mala infiltrada, y todo eso sí, pero hay gente también muy devota. Y yo he visto pastores derramando lágrimas de su corazón al cielo. El budismo niega, viste, casi todo lo físico. Los monjes budistas, una devoción, viste, viven en monasterios. Viste, y a veces a mí me complica a veces, ¿no? Hacer 2 horas de vigilia, viste, ya me empieza a atormentar la vida. Cuando es, viste, cuando yo supuestamente yo voy a hablar con Dios, voy a hablar con el buen mundo espiritual, supuestamente yo debería resonar con todo eso. No debería ser un problema, incluso debería desearlo incluso. Claro, porque si estoy muy secularizado o si tengo mucha vida, ¿viste? O mucha, mucho espíritu, por eso nuestras sesiones empiezan así, ¿no? ¿Viste? Con un chañán para eliminar primero los espíritus bajos del cuerpo. Porque obviamente estamos contaminados por el mundo. El mundo de Dios no tiene nada que ver con este mundo en cuanto simplemente en la motivación. ¿Viste? En la motivación, obviamente, hay cosas que ya se salieron del principio, pero como bien entendemos, ¿no? Adán y Eva, por ejemplo, ellos tenían que tener relaciones sexuales, pero a su debido tiempo. Esa es la única gran diferencia y obviamente ahí comprometíamos también el crecimiento de la primera bendición para tener una buena motivación al relacionarnos, ¿no? No simplemente animal, objetiva o de mi propio punto de vista, sino que hay que tener una comprensión más amplia, ¿no? Sobre la reproducción. No era simplemente un acto físico, sexual. Entonces, ahí es donde yace, ¿no? Cómo yo encapsulo a Dios en mi vida y mis deseos. ¿M? El por qué yo hago lo que hago. Y yo siempre pongo el ejemplo del Padre verdadero. El Padre también hizo cosas muy cotidianas las que hacemos todos. Por ejemplo, si uno ve la vida del Padre externamente, uno dice, ah, él pescaba. Claro, él pescaba. Pero la motivación del Padre al pescar es muy distinta que cualquier mortal tal vez. O algunas personas tal vez también pescaban con esa intención. No sé, nunca escuché, pero el Padre hacía condiciones pescando. También... eh, Incluso sabemos que allí tuvo literalmente este proceso donde Satanás se rindió ante el Padre y ante la humanidad a través de estos ritos, ¿no? De la pesca. Y claro, también le gustaba al Padre pescar, ¿viste? Entonces él conjugaba esta actividad y ojo que él salía muy temprano a la mañana y largas horas, a veces a mar abierto, a veces en lugares muy peligrosos en Pantanal.
y incluso a riesgo de su vida muchas veces. Incluso la madre muchas veces no quería que él saliera, pero el padre lo hacía porque obviamente establecía condiciones. Ya sabemos cómo el padre, en cuanto en lo absoluto que él es para Dios, su vida, ¿no? El padre no tranza cuando se trata de la voluntad de Dios. Si él le ofrece algo a Dios, él, ya sabemos, ¿no? Como el padre fue en su vida física y seguro lo sigue siendo en el cielo. 5. Estamos casi terminando para que no se asusten que va a ser tan largo. Podemos ofrecer nuestros talentos y servicios. En Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. No todos predican, pero todos pueden servir. Sí, obvio, esto es muy obvio. No todos tienen el don o la dicha, ¿no? No sé cómo quieran llamarlo, de tener prédica, pero sí, todos podemos servir. Hay muchas formas de servir. Algunos cantan, otros aconsejan, otros enseñan, otros ayudan, otros dan ánimo, otros oran. Incluso esto yo lo vi muy latente en el seminario de 40 días de Jardín. ¿Viste? Esa es una concentración de muchas culturas, ¿viste? En los 40 días, ¿viste? Desde México hasta Chile. ¡Wow! Muy potente, ¿viste? Muchas naciones juntas. Y claro, y dentro del seminario se realizan muchas actividades donde se pone de manifiesto todo esto. ¿Viste? Hay gente que va a dar conferencias, otros van a cantar, otros van a estar encargados, por ejemplo, habían personas que estaban encargadas exclusivamente del bienestar ambiental de ese lugar, choferes, gente que se preocupaba también de cuidar, ¿no? A la membresía externa, jefes de equipos, también gente encargada de medicina, literalmente, ¿no? Había como un enfermero, una enfermera que uno tenía que acudir a esa persona si es que tenía algún malestar físico. Y, y obviamente, ¿no? Estos talentos no son para mí mismo. Dios los da los talentos no para ocultarlos, sino para ponerlos a su servicio. ¿Sí? Yo siempre pienso en esto pensando en el primer párrafo que leímos al principio. En cuánto yo, ¿no? Usé mis talentos en pos de lo que Dios lo creó en mí. Valga como la redundancia. ¿Viste? Dios puso un talento en mí. O algo, ¿viste? Algo, alguna gracia puso en mí. Y yo creo que todos sabemos para qué somos buenos. ¿Viste? Que yo hago bien. O, ¿viste? Incluso hay gente que lo tiene oculto. Y te sabe que es bueno para algo, pero no lo ha ofrendado a Dios. ¿Viste? No lo ha expuesto o no se lo ha dicho a Dios. Dios usa esta parte de mí, pero yo la hago bien. Eh, yo una vez, por ejemplo, muchas veces solamente he pensado, ¿viste? He visto algo así en el movimiento, digo, oh, yo eso tal vez lo podría hacer mejor que esa persona o mejor como de lo que lo están haciendo. Y pareciera que Dios, ¿viste? Tenía un, no sé, un micrófono aquí escondido y dijo, ah, sí. Vamos a ver, ¿viste? Y ahí nomás, a la semana siguiente o al día siguiente, alguien me lo pidió sustancialmente. Miguel, ¿vos podrías hacer tal cosa? Digo, yo el otro día pensé en eso. Y claro, yo puedo tal vez hacerlo bien, porque obviamente nosotros los conocemos, ¿viste? ¿Quién va a conocer mejor que nosotros mismos? Obviamente Dios, pero más que Dios, nosotros mismos. ¿Viste? Nosotros sabemos lo que somos capaces de hacer, que nos da miedo, que no, ¿viste? Sobre qué cosas tenemos dominio. ¿Viste? Y de ahí viene otro proceso también, ¿viste? Desafiar mis limitaciones. ¿Cuánto puedo yo alcanzar con Dios también, ¿viste? Porque Dios también va a querer que yo crezca. Si no hay desafío, no hay crecimiento. ¿Viste? Si yo me dejo estar bajo un ambiente de confort, ¿viste? Que no me saquen de mi ambiente de confort, de lo que yo nomás sé hacer, obviamente no va a haber un crecimiento, un desarrollo. A veces yo tengo que probar y tratar, ¿no? Otras cosas y ver, tal vez, tenga algún talento oculto también. Algo que yo no sabía de mí. Así como uno descubre cosas malas, también uno puede descubrir cosas buenas. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, siempre pongo ejemplos sustanciales. Yo no sabía que era alérgico a la avellana, por ejemplo. ¿Cómo la única forma de saber? Bueno, si no hago un test, ¿viste? De estos que hacen cutáneo o no sé qué otro tipo de test hay, eh, tengo que ir a probar la avellana, ¿no? No hay forma de saber si yo soy alérgico a la avellana, ¿viste? Yo probé las avellanas y me dio alergia.
descubrí, ¿no? ¡Wow! Soy alérgico a la avellana. Bueno, así mismo, ¿no? Yo tengo que a veces probar algo o atreverme, pero ojo, viste, que Dios me pida. No sé, yo tengo muchas de estas experiencias en mi vida de fe. Por ejemplo, una vez me pidieron dar, cuando yo era más chiquitito espiritualmente, ¿no? Me pidieron dar una conferencia en un seminario internacional. Y cuando no conocía a nadie allí, y tampoco que yo tenía tanta experiencia dando conferencias, pero tuve que exponer los principios de la creación, viste, en un seminario internacional fuera de mi país, incluso por un llamado externo de Corea, así, tal cual. Incluso yo iba solo a ese seminario como un participante más. Viste, yo fui a ese seminario a escuchar conferencias y de repente llegó un llamado y porque, bueno, pasaron circunstancias que los líderes no pudieron llegar el primer día y no sé por qué, ¿viste? Se les metió en la cabeza que Miguel Arias podía arrancar el seminario y yo podía arrancar la primera conferencia. Y sí, yo en ese tiempo estaba muy entrenado en conferencia, bueno, por aquí está Emilia, viste, en el centro de CAR de Providencia, ensayábamos mucho conferencia nosotros. Estábamos todo el día en conferencia, de hecho teníamos récords de conferencias a nivel mundial. Y claro, estaba muy entrenado en dar conferencias. Claro, la estructura la tenía, pero claro, tenía mucho miedo emocional, porque obvio iba a enfrentar gente de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de un seminario internacional de Sudamérica, e incluso de otros países habían ahí, de Estados Unidos. Y yo nunca había hecho algo así. Claro, como le digo, tenía el conocimiento externo, pero en las emociones cero, nunca me había parado ante un público así. Bueno, pero como yo siempre hago, digo, bueno, si Dios quiere será por algo. No sé si lo haré bien, no sé si lo voy a hacer mal, pero si Dios quiere que así sea, yo, bueno, no es la ofrenda de Jesús, la vida, pero bueno, esto se lo voy a ofrendar tal cual, que se haga tu voluntad y no la mía. Y, y bueno, en esa conferencia, por lo menos esa conferencia, según lo que dijeron todos los que estaban ahí, wow, se quedaron impresionados, les gustó mucho, dijeron, incluso dijeron una niña, Elaine, me acuerdo, se acercó, me dijo, yo nunca vi un joven tan chico, ¿no? Porque era chico en ese tiempo, que entregara los principios de la creación como lo entregó usted, dijo. No sé a quién habrá visto ella, no sé con quién competí yo ahí en su vida, pero bueno, ella me dijo eso, dije, wow, entonces no estuvo tan mal. ¿Viste? No fue tan malo el resultado. Entonces, en ese proceso, ¿no? Muchas veces, en ese intentar algo que va más allá de mi estado de confort, ¿viste? Yo puedo encapsular a Dios en mi vida y tal vez tener una experiencia maravillosa. Por ejemplo, a eso, no sé si vimos la otra parte, ¿viste? Cuando decía que uno debería tener un día a día, ¿viste? Un día a día pensando en la vida eterna. Por eso les decía yo siempre cuando pienso en esto, pienso en la vida eterna, porque digo, wow, y si me muero, ¿viste? Me muero hoy día o mañana, y ¿viste? Yo sé lo que sabía hacer bien, o Dios me propuso algo y no lo hice, y me muero mañana, ¿viste? Eso va a ser un peso muy fuerte en mi conciencia. ¿Y por qué voy a estar arrepentido? Voy a decir dentro mío, wow, yo podía hacer eso bien y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no se lo ofrendé, viste, en servicio a los demás? ¿O por qué no se lo ofrendé a Dios, si Dios lo creó en mí para los demás? Bueno, en mi conciencia, en mi forma de ver, este sería algo que me arrepentiría mucho. De hecho, a veces me ha pasado, ¿viste? A veces me ha pasado. Y te digo, wow, Dios me lo pidió a mí y yo le dije que no. O busqué una excusa. Y viste, después sentí, ¿no? Que tal vez yo debería haberlo hecho y no la persona que pusieron, porque a veces la otra tuvo más voluntad que tal vez el conocimiento, y que es muy lindo, ojo, y muy meritorio, y Dios lo va a tomar tal cual, y lo va a usar en pos de su providencia. Pero tal vez si Dios tiene a alguien preparado por algo, te está preguntando a ti. Viste, esa pregunta del cielo no es porque sí. ¿Viste? No es cualquier persona, ¿viste? Yo aprendí eso en mi vida de fe. Viste, creo que Don Edgardo lo tiene muy incorporado, ese concepto de hacer la voluntad de Dios en su vida. Viste, yo cada vez que le pido algo a Don Edgardo, él siempre está dispuesto, increíblemente. Viste, increíblemente. Yo incluso a veces que medio que pruebo eso, digo, ¿será que hoy día me va a decir que no? Pero todavía no encuentro un no en Don Edgardo. Viste, es una ofrenda de vida constante.
Don Edgardo puede hacer oración mañana, sí, no hay problema. Don Edgardo puede dar el sermón, sí, no hay problema. Don Edgardo puede dirigir el Jondoqué, sí, no hay siempre no hay problema. Es una ofrenda, viste, constante. La prioridad de él en su vida es Dios. Porque él sabe que no viene de mí solamente. Yo también, viste, cuando me piden algo entro en problema porque yo sé que no es la persona. Y yo también sé por qué Dios me lo está pidiendo a mí. Si uno va a la conciencia y le dice a Dios, ¿por qué usted me está pidiendo esto a mí? Dios incluso se podría reír y decir, vos sabés por qué yo te lo estoy pidiendo a vos. Entonces, eh, seamos, ¿no? Ofrendas vivientes en servicio a la voluntad de Dios. Podemos ofrecerle nuestras ofrendas materiales, pero con un corazón correcto. Dios no rechaza las ofrendas materiales, ojo, pero solo las recibe cuando vienen de un corazón sincero. Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Lo que Dios mira no es el monto, sino la intención, la gratitud, la obediencia, la fe. La ofrenda verdadera dice, Señor, reconozco que tú eres el dueño de todo. Viste, nosotros también, viste, nosotros también a veces vemos la era pasada y decimos, no, no se va a poner de ejemplo el diezmo. Viste, no, eso es algo que ya no se usa. Y uno puede decir, ¿no? Y, y claro, viste, si lo llevamos a la sustancia, ¿no? A la sustancia y preguntamos a la conciencia y le decimos, ¿será que yo tengo que separar el 10% de mis ingresos para Dios? Pregúntenle a su conciencia. Viste, la conciencia va a decir sí, porque es una condición, ¿no? Que me separa del resto del mundo. Como digo, ¿qué hace el resto del mundo, no? O los gentiles, decía Jesús, que así es tú. ¿Viste? ¿Cuál es la diferencia? ¿Viste? Si yo no hago esas mínimas condiciones, ojo, que es un requisito básico de los miembros de la Iglesia de Unificación. Requisito básico, diezmar. Muy básico. Incluso, ojo, esto se lo digo de recomendación. Viste, yo trabajo en el departamento de familia, también usted sabe, ¿no? Yo soy el director del departamento de familia. Y el departamento de familia, viste, cuando hay procesos de matching y bendición, las familias, ¿no? Las familias que están buscando candidatos, se fijan en estas cosas y te preguntan, ¿viste? Le preguntan al líder o a esa otra persona o tratan de investigar, ¿viste? Preguntas básicas de la vida de fe. ¿Saben cuáles son? Una es esa. ¿Y esa familia diezma? Ese miembro interno, ¿viste? Que está de candidato de primera o de segunda, ¿diezma? Y dice, la respuesta es no. Mm, ya empezaba a perder punto ahí. ¿Viste? Ya no tiene una vida de fe tan clara. ¿Eh? ¿Participa los domingos? Y te otra pregunta, muy clara en el departamento de familia. Ahora es requisito, ojo, para ser candidato a la bendición, necesitas dar diezmo, participar un domingo, dos domingos por mes, participar en los jondoqué, también es requisito actual. Aumentaron un poquito los requisitos esta vez y lo encuentro muy sano y muy bueno porque debemos subir el estándar, no bajarlo. Obviamente que no es tan fácil, pero nosotros debemos sustancializar la era en la que estamos. Entonces, a lo que voy, ¿será que Dios necesita el diezmo? Viste, yo les voy a poner un ejemplo sustancial. Viste, a veces la gente dice, no, Dios no necesita. Claro, Dios no necesita la plata. Dios, el dueño Él creó el oro, los diamantes, sabe dónde están escondidos incluso. Podría inspirar a alguien y decirle dónde están. Pero Él no necesita, obviamente, nada de eso. Viste, Él necesita primero tener una persona que pueda usar esos bienes de buena manera, primeramente. Viste, yo le traigo bien a Dios y entonces no sirve de nada. Les doy un ejemplo externo, ¿no? Externo. Viste que a nosotros nos duele mucho, especialmente en nuestra comunidad. Nosotros necesitamos una sede, es algo externo, ¿viste? Un edificio externo de cemento, de no sé, de lo que esté hecho. Es algo externo. ¿Lo necesitamos o no? Claro que sí, ¿no? Nos hace mucha falta. Lo anhelamos. Bueno, de la misma manera, Dios también necesita sus ofrendas, sus diezmos. Es la diferencia, ¿no? Que hacemos con el resto del mundo. Hay muchas historias sobre los diezmos en nuestro movimiento. Hay muchos testimonios de gente que fue diezmante, o no sé cómo se dice, o bueno, no sé, que diezmaba, digamos, y viste, y tuvo experiencias maravillosas. Y no olvidar, ¿no? Que todo lo que recibimos
¿Viste? Todo lo que recibimos viene de Dios. ¿Viste? Yo siempre con igual, yo tengo una empresa, ¿viste? Yo muchas veces he tenido que sacrificar negocios o, ¿viste? Trabajos que voy a ganar plata por hacer la voluntad de Dios. ¿Viste? Y a veces, bueno, mi señora tampoco la culpa, ella es china, es un poquito más eh, sustancial, ¿viste? En la parte externa. Y le digo yo, ¿viste? Le digo, güey, ¿viste? Cualquier cosa que tú otorgues a Dios, no te preocupes. No te preocupes en ser en lo más mínimo. Se lo podría hacer hoy día, hacerle una hoja firmada por mí, ¿viste? Que se ponga mi vida en juego. Dios te va a devolver el triple de eso. Obvio, yo no tengo que hacer las cosas pensando en que Dios me va a devolver. No, no, ofréndela tranquilo. Y Dios le va a recompensar en el cielo, como dice la Biblia, si quiere verlo desde ese punto de vista más teológico. Sí, pero en sustancia también, ojo, en sustancia también le va a devolver incluso más. Entonces, eh, obviamente que no tengo que hacer una ofrenda porque un sistema me lo impone. ¿Viste? Dios no le interesa eso. No le interesa ¿viste? Que le entregues plata. Como ridículo, ¿viste? A Dios no se le puede entregar incluso sustancialmente la plata. Necesita el corazón detrás de eso. ¿Viste? Es algo simbólico y ojo, y no es fácil. ¿Viste? Incluso si vamos un poquito a la modelar de nuestro movimiento, se asombrarían, no solo en Chile, de la gente que diezma y no diezma. ¿Viste? No es fácil diezmar, es un temón. Entonces, o dar ofrendas incluso, y te dar ofrendas. ¿Viste? Porque el diezmo es una cosa, la ofrenda es otra. Es un tema, ¿viste? Porque justamente compete donde el hombre cayó más abajo, ¿viste? De las cosas. El dinero representa todas las cosas. Y el hombre le domina las cosas. Y te le cuesta ofrendarlo. Es difícil, ¿viste? Dividir este mundo y Dios. Obviamente que hay muy buenos ejemplos, ¿eh? Hay gente que incluso dona más de lo que debería, ni hablar de nuestra querida comunidad de Japón, y también de hermanos, ¿viste? Que han otorgado eh, mucho más que un diezmo o mucho más que una ofrenda al movimiento. Hay gente que ofrenda, literalmente, sustancialmente muchas cosas. Y eso también obviamente lo necesita Dios, pero ojo, aquí hay un punto que quería resaltar. Dios no se mete en el bolsillo, por decirlo externamente, de cualquier persona. Él no toca el dinero manchado. Y Él solamente puede usar el dinero, si queremos llevarlo en el tiempo actual, de su membresía o de sus familias bendecidas, si quieren llevarlo al término familias bendecidas. Dios ese dinero sí lo puede utilizar en pos, obviamente, de la providencia, pero no el dinero de cualquier persona. ¿Viste? Yo no puedo, yo les conté una experiencia que yo tuve de ese tipo. Yo ensucié una ofrenda y tuve que deshacerla, bueno, hice todo un choque. La otra vez les conté, ¿se acuerdan? Que no sabía, ojo, no sabía que no se podía hacer eso y después, bueno, me arrepentí, pagué indemnización, hice lo que había que hacer porque, bueno, ignoraba eso. Y no fue una ofrenda tan grande, ojo, tampoco, ya la conté la otra vez, no voy a contar de nuevo esa experiencia. Pero, como les digo, Dios solamente puede usar dinero limpio, ¿viste? De ofrenda, literalmente de ofrenda. No puede ser dinero sucio de cualquier persona, ¿viste? Tiene que ser un dinero puro, ¿viste? Como un dinero lavado por los hijos de Dios. ¿Viste? Ese dinero que yo recibo, lo oro y después se lo ofrendo al cielo. ¿Viste? Sí, ese dinero Dios lo puede tomar y usar en su providencia, pero no el dinero tal vez del delincuente, ¿viste? De alguien que abusó del resto para sacar dinero a su beneficio. ¿Viste? Dios no puede tomar ese dinero. Y, y por ende, ¿no? Obviamente, ¿viste? Todos estos conceptos son de la ofrenda, ¿no? Una ofrenda tiene que ser pura, sincera, honesta. ¿Viste? Si yo tengo un dinero de mal uso, no se lo puedo ofrendar a Dios. Yo lo probé en mi vida, por eso no les voy a contar ese episodio de mi vida. Tiene que ser, ¿viste? Honesto. Y bueno, y de eso, ¿viste? Yo le otorgo el 10% a Dios. O si quiero ofrendar, bueno, también puedo hacerlo. Y es muy importante como condición interna. ¿Viste? Aunque no me parezca,
es muy importante. Bueno, hay sermones, ¿no? Una vez estuve incluso también en la iglesia de Chile, estuve encargado de los diezmos. Bueno, no en esta ocasión, pero estuve encargado del diezmo cuando vivíamos en Fanor Velasco, como por 3, 4 años estuve encargado de los diezmos y sé de qué se trata, ¿no? Le pregunté mucho a Dios, oré mucho, hice un sistema incluso para que incluso los que no podían, porque hay situaciones bien extremas a veces, que los que no podían dar su diezmo por lo menos hicieran una ofrenda simbólica y todo esto eran, viste, para que no hubiera acusación satánica, viste, porque se acuerdan cuáles fueron los problemas del pueblo de Israel, fue que perdieron sus tradiciones. Bueno, este es un punto. Este es un punto. Este es un requisito para ser miembro de la Federación de Familias para la Paz Mundial, aunque no les guste o los guste, es diezmar. Tenemos que diezmar, es un punto. Bien, vamos a continuar. Este es el último punto. Y aquí estamos casi cerrando. Dice, podemos ofrecer nuestro arrepentimiento. En Salmos 51:17, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios recibe como ofrenda el corazón quebrantado, la confesión sincera, el deseo de cambiar. El arrepentimiento abre puertas para restauración, misericordia, libertad y nuevas oportunidades. Esto es muy cierto. Si yo voy con un corazón sincero a Dios, con mis problemas o no problemas, ¿viste? Llego a esa comunión con Dios, Dios va a recibir ese corazón. Dios, ustedes saben, Dios no enjuicia a nadie, ni al más malo ni al más bueno. Dios tiene un corazón de papá para todos nosotros, para todos nosotros. Y obviamente, una confesión sincera, viste, limpia. ¿Qué hace la confesión? La confesión me libera, viste, del mal. Salió de mí. Ya está, viste, salió. Es como lo que dijo Jesús, viste, a la hermana prostituta. Levántate y no peques más, simplemente. Es así de sencillo para Dios. No hay más vuelta atrás. Listo. Si te arrepentiste y te diste cuenta que eso que hiciste estaba mal y lloraste ante la presencia de Dios, y incluso tal vez hiciste algo para indemnizar, mejor todavía, listo, ya está, da vuelta a la página y vamos con Dios hacia adelante. Eh, También, ¿no? ¿Viste? Cuando hacemos este proceso, abrimos la puerta de la restauración, ¿viste? Porque ahí empieza, ¿no? De nuevo, ojo que la restauración no tiene, eh, no es nada más y nada menos que, ¿viste? Restaurar la comunicación con Dios. ¿Viste? Incluso en ese dicho que decía, ¿viste? ¿Qué le vale al hombre ganar al mundo si va a perder el alma? ¿Viste? ¿Qué es perder el alma? ¿Viste? Aquí hace referencia a perder el alma. ¿Viste? Es perder la sintonía con Dios. ¿Mm? ¿Viste? Cuando yo no tengo la sintonía con Dios, mi alma se pierde, no está orientada, no sabe, ¿viste? Dónde tiene que guiarse para conducir y andar en esta vida. ¿Viste? Con Dios sí, con Dios yo puedo tener un centro claro. ¿Viste? Y puedo tener una resonancia y una concordancia con mi accionar. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hago este proceso, ¿no? De ir a Dios con este corazón, ¿no? De dejar de lado mis pecados o incluso confesar mis pecados con sinceridad y el deseo de querer cambiar, le estoy abriendo las puertas a la restauración. Estoy diciéndole de nuevo a Dios, Dios, que tu misericordia, ¿no? Obre en mí y que la verdadera libertad venga a mí, que las oportunidades vengan a mí. Eso le estoy diciendo a Dios. Y Dios obviamente me va a recibir con los abrazos más que abiertos y va a tener un camino para mí. ¿Sí? Ojo, si por ahí, si por ahí yo me metí en problemas medios difíciles, no es culpa de Dios que, viste, por ahí a veces me cueste o le cuesta a Dios bendecirme. Porque obviamente Dios no es dueño de todo este mundo. Él tiene algunas cosas que los puede dar y otorgar bajo su dominio. ¿Viste? Pero como dijo Jesús, mi reino no es de este reino. Él ni siquiera, por ejemplo, mira el Hijo de Dios, Jesús. Jesús mismo dijo, los pájaros, todos los otros, ¿viste? Tienen donde apoyar su cabeza y el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar la suya. Porque claro, Dios en ese momento, ¿no? En ese pueblo, no tenía cómo otorgarle, ¿viste? Porque todo se satanizó, todo está bajo el dominio de Satanás. Entonces, Dios no le podía otorgar una cama a su hijo.
¿sí? Bueno, estamos en un tiempo muy distinto, obviamente, pero ojo, pero si por ahí, viste, yo me metí en problemas y yo me arrepentí, claro, hay un proceso, viste, hasta que yo llegue a literalmente a gozar, por ejemplo, de una verdadera libertad espiritual y física. Es un proceso, no es instantáneo. Entonces, ese camino se abre, ¿no? En ese proceso y le doy la oportunidad a Dios para que Dios pueda trabajar. ¿Ok? Conclusión. Dios nos espera a nosotros lo que no tenemos. Solo espera que le entreguemos lo que sí tenemos, ¿sí? ¿Viste? Dios no nos pide lo que no tenemos. Dios espera lo que sí tenemos. Un corazón sincero, una vida consagrada, tiempo, adoración genuina, talentos, ofrendas con gratitud, arrepentimiento. Cuando ofrecemos lo que somos, Dios nos da mucho más de lo que entregamos. ¿Viste? Este es una afirmación muy clara. Cada vez que una persona, ¿no?, le otorga a Dios, obviamente Dios le va a bendecir. Ojo, que a veces, ¿viste? A veces puede ser que yo no note la bendición de Dios en mi vida. ¿Viste? Puede ser que, ¿viste?, que lo que yo esté anhelando, Dios no me lo pueda dar. ¿Viste? Pero sí, lo más probable que Dios sí te va a dar, ¿viste? Incluso que eso que más importante, que tal vez incluso tú no consideras. Entonces yo, por ejemplo, en los términos del matching y la bendición, ¿viste? Al principio uno no sabe por qué le tocó a esa persona. ¿Viste? Cuando nosotros practicamos, ¿viste?, el término de matching y bendición, ¿viste? Uno no sabe muy bien qué le va a dar Dios, ¿no? ¿Viste? ¿Quién va a ser esa persona y por qué? ¿Viste? No sé por qué Dios me dio esa persona. ¿Eh? ¿Viste? Y tal vez no está dentro de los cánones, tal vez que yo tenga, ¿no?, dentro de mis cánones de belleza o de expectativas hacia el cónyuge, ¿viste? Tal vez no estén dentro de todos esos cánones. Pero Dios sabe claramente, ¿viste?, qué es lo más importante para ti y lo que necesitas para tu desarrollo espiritual, que es lo esencial en esta vida física. Yo vivo esta vida física sin olvidar, ¿viste?, que yo vivo esta vida física para cultivar un espíritu que va a vivir en la vida eterna, no tiene otro propósito. ¿Viste? No es el auto, ni el restaurante, ni mi agencia, nada que ver con eso la vida física. Tengo que vivir, ¿viste? Obviamente, tengo que subsistir, ningún problema te va a decir Dios. Pero no tienes que olvidar, ¿viste? Lo que haces aquí en la tierra es para esculpir un espíritu, desarrollar un espíritu de divinidad, dice el principio divino. ¿Viste? Que pueda ser libre en el cielo. ¿Viste? Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que ir en pos de eso, constantemente. Por eso leí lo primero que leímos al principio. Entonces, cuando yo otorgo a Dios, ofrendo a Dios, no se preocupe. Dios le va a devolver eso y más. El más claro ejemplo, ¿viste?, que les puedo dar es la vida de los padres verdaderos. ¿Viste? El padre empezó donde su ministerio, en una choza. ¿Viste? Allá arrancó, con 0 invitados. ¿Se acuerdan? Así empezó nuestro movimiento. En una choza con 0 invitados. Bueno, ahora tenemos el santuario Xonil, tenemos Champion, tenemos Jardín, pero todo eso empezó de allá de esa choza. Allá arrancó, en una choza. Y Dios obviamente bendijo al padre y a la madre, obviamente, porque ellos otorgaron, ofrecieron todo al cielo. Y obviamente Dios les pudo bendecir incluso eternamente. Viste, una vez un pastor, último aquí voy a cerrar, un pastor norteamericano que yo sigo, viste, fue muy perseguido porque la otra vez parece que contesto, pero lo voy a repetir, no sé si se los dije. Viste, él lo persiguió incluso los canales de televisión. Viste, él llegó a ser perseguido a nivel internacional. Él tuvo 5 bestsellers, viste, en Estados Unidos, de libros que escribió. Y después, obviamente, él llegó a tener mucho, mucho dinero. Y claro, le empezaron a hacer reportajes, el Discovery, y mucha gente lo empezó a perseguir. ¿Viste? Y él tiene un jet privado. ¿Viste? Ese pastor tiene un jet privado. Wow, ¿viste? Jet privado, es algo muy ostentoso, ¿no? ¿Viste? Y una vez un periodista le dijo,
Y él incluso lloró esa vez. Le dijo, oiga, pero usted habla de la caridad, habla de aquí y allá, porque él tiene también un estudio donde entrega la palabra Vicense. ¿Viste? Tiene miles de personas lo escuchan a él y claro, ¿viste? Es muy como ostentosa la forma que él tiene de hablar. Y, y claro, por él yo escucho su mensaje porque es muy genuino. ¿Viste? Él habla muy del corazón, siempre llora en sus sermones. Y hay mucha, obviamente, mucha gente que lo sigue por lo mismo. También no se enfoca tanto en la Biblia, él habla más de principios universales. Y entonces, viste, él le hizo una pregunta, el periodista le dijo, wow, pero usted tiene un jet privado, le dijo, "y imagínese, le dijo, hay gente que no tiene que comer, le dijo así el periodista, ¿no? Claro, uno puede decir, claro, ¿no? El pastor, ¿no? Debería ofrecer más, no sé qué. Viste, mire lo sabio que dijo él, mire lo sabio que a mí me pareció genial. Claro, porque nosotros tenemos el preconcepto de Jesús pobre, ¿no? ¿Viste? Uno tiene ese preconcepto de Jesús pobre. ¿Viste? Él preguntó lo siguiente. Le dijo el periodista, si tú piensas, le dijo, que si Jesús viniera a la tierra, le dijo, él no tendría que andar en un Rolls Royce. ¿Qué piensan ustedes? Si el Hijo de Dios, ¿viste? Viniera a la tierra, él es el merecedor, ¿viste? De toda la tecnología, todo lo que, todos los avances tecnológicos, todo lo que se pasó en este mundo, ¿viste? Son para ellos. El diamante más lindo debería ser para los madres verdaderas. Ella debería andar en el mejor auto, en el mejor avión. Todo debería ser ofrendado para ellos. Imagínense Jesús, lo mismo. ¿Viste? Jesús debería andar en un Rolls Royce. ¿Viste? Jesús debería andar en el mejor jet privado. No debería, ¿viste? Tener que pasar por lo que pasó. ¿Viste? No tener a dónde dormir, no tener nada. ¿Viste? Ese es el concepto que nosotros, Satanás inculcó en nosotros. Ah, tiene que ser pobre el Hijo de Dios. No, no, había otra profecía que era el Señor de la Gloria. ¿Viste? Y ojo, ¿viste? Él dijo, no es que yo me compré el jet privado, ¿viste? No es que él lo compró, ¿viste? Él se lo ofrendaron, ¿viste? Para el servicio de Dios. Eso es muy distinto, ¿viste? Porque si yo, ¿viste? A través de la palabra seguro, tal vez llegó al corazón, tal vez, ¿viste? De una persona fabricante de jet privados. ¿Viste? ¿Qué pasa si esa persona se conmovió, ¿viste? Y le dijo, bueno, yo te regalo un jet privado para la voluntad de Dios? ¿Está mal? Está muy bien, ¿viste? Aplaudiríamos. Imagínate que hacen una ofrenda así a nosotros para la madre. Obvio, muchas gracias. Está todo bien. Lo vamos a usar en pos de la totalidad. No pasa nada. Entonces, por eso le digo, cuando te otorgan sinceramente al cielo, no se preocupen. Dios les va a devolver más que el 100 por el 100. Ok, ese es el servicio de este domingo. Muchas gracias. Que tengan una linda semana, hermanos y hermanas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por el mensaje con varios tópicos, varios puntos interesantes. Solo me gustó mucho cuando mencionaste que en el amor no hay obediencia, ¿verdad? Cuando hay amor, no hay obediencia. El amor en sí mismo es amor para todas partes. Entonces, la palabra en sí suena a veces un poco difícil cuando uno dice hay que obedecer, pero cuando hay amor verdadero no hay obediencia. Hay simplemente amor verdadero hacia los demás. Como la gatita, como la gatita que se sacrifica naturalmente por los gatitos. Muchas gracias, Miguel. No sé si te gustaría orar ahora Vamos a orar. para finalizar. Sí, sí, vamos a Adelante, orar. Miguel. Adelante. Harold Pomonín, Chan Pomonín, vivimos en un tiempo muy especial. Nuestra querida Holly Motherhan está en detención, está privada de libertad y de muchos beneficios para el celestial en su vida y está ofrendando literalmente todo lo que ella tiene hacia el cielo, Padre. Está siendo una ofrenda sustancial para el mundo, tal vez frenando para el celestial con esta condición, guerras mundiales, catástrofes, haciendo una condición en la cual le está dando el chance al mundo Padre Celestial de poder regresar a su seno original, de poder retornar Padre Celestial a la providencia central y entrar todos Padre Celestial bajo tu bendición, Janol Pumanín.
Harold Pomonín, ustedes sabemos que no obra a través del juicio, Padre Celestial, como mucha gente lo malinterpreta, sino que da oportunidades y quiere que todos, Padre Celestial, entremos al reino de los cielos. Como bien nuestra madre nos dijo, nosotros debemos ser el más claro ejemplo de amor verdadero en el mundo. No, no debemos, Padre Celestial, llenarnos de ira, de resentimiento, sino que todo lo contrario, Padre Celestial. Debemos ser como nuestro hermano Jacob, que cuando lo querían matar, Padre Celestial, le otorgó regalos, otorgó ofrendas para derretir el corazón del enemigo, Padre. Hanul Pumonín, ante la injusticia, Padre Celestial, nosotros tenemos que ser personas calificadas como Abel. Abel tiene la posibilidad o la condición de amor, Padre Celestial, que puede sortear los obstáculos cuando no lo benefician, Padre Celestial. Cuando la injusticia, Abel puede seguir amando, Padre Celestial, tal cual como nuestro Padre verdadero nos mostró en su vida, como nuestra Madre verdadera nos está mostrando ahora en su vida contemporánea a nosotros, Padre. Como tal cual lo mostró nuestro hermano mayor en la cruz, Jesús, diciéndole, Padre Celestial, a usted mismo que perdonara a esa gente porque no sabía lo que estaban haciendo, Padre. Manuel Pomonín, queremos sustancializar, Padre Celestial, su amor, su espíritu en nuestra vida. Queremos que usted viva diariamente con nosotros, Padre Celestial, no simplemente a través de ritos o sermones o canciones lindas, Padre Celestial. Queremos tener una relación sustancial, vivenciar, Padre Celestial, a cada momento su espíritu, Padre. Queremos que su vida, Padre Celestial, se torne una con la nuestra, Janul Pomonín. Queremos que usted sea el dueño de nuestros pensamientos, de nuestro caminar, de nuestro obrar constante, Janul Pomonín. Queremos, Padre Celestial, que su corazón se pueda sustancializar en este mundo a través de nuestras familias, que podamos especialmente, Padre Celestial, sustancializar, Padre, el lado femenino suyo que por miles de años estuvo oculto, Januel Pomonín. Queremos que su amor sublime, cálido, delicado, Padre Celestial, pueda ser latente en este mundo y pueda disipar todos los problemas que existen, Padre Celestial, en esta humanidad, Januel Pomonín, que está apartada de su corazón. Y queremos, Padre Celestial, tenerlo como prioridad constante, Padre. Nosotros existimos contemporáneamente a nuestra Madre verdadera para asistirla a ella y a los padres verdaderos. Somos el pueblo elegido, Janol Pomonín, la gente que usted escogió para conducir la providencia central y unirse a la Holy Mother Han. Por eso, Padre Celestial, queremos tener esta conciencia constantemente, Padre, ser responsable de nuestros actos continuamente, Padre, y tenerlo constantemente, Padre, a usted como prioridad de nuestra vida, Janul Pomanín. Queremos así también, Padre Celestial, orar también porque hemos cerrado también un proceso de testimonio en nuestra comunidad, Padre Celestial, para que todas las flores nuevas, Padre Celestial, todos estos frutos nuevos que la providencia ha traído a nuestro movimiento, puedan ser prósperos, Janul Pomonín, pueda tu bendición, tu corazón, el buen mundo espiritual, cuidarlos, resguardarlos y protegernos para su crecimiento espiritual, para que el seminario para celestial que van a realizar en Jardín pueda ser victorioso, Janul Pomonín, puedan tener experiencias que puedan transformar sus vidas, Janul Pomonín, y puedan tornarse familias en las cuales usted pueda habitar y consagrar su amor, Janul Pomonín. Muchísimas gracias, Padre, por esta instancia, por su amor constante, por su paciencia, por no abandonarnos nunca, por estar siempre junto a nosotros, cuidarnos, protegernos y guiarnos, Padre Celestial, cerca de su órbita espiritual. Queremos así, Padre Celestial, pedir su bendición sobre toda nuestra comunidad, sobre este servicio dominical y quiero orar y formar esta oración en mi propio nombre, Miguel Arias Lee, en gratitud, en nuestra Holy Mother Han y en mi propio nombre, Miguel Arias Lee, una familia bendecida central. Ayú. Muchas gracias, Miguel, nuevamente. Alison, si quiere, puede cortar la grabación ahora.